Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. A la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Mi historia es la siguiente. Hace unos años atrás, yo estaba en una fiesta, estábamos en una casa de unos amigos compartiendo. Sí. Uno de mis compañeros que estaba en la fiesta, eran como la 1 de la mañana, se despide de nosotros y dice, bueno, me voy. Se va y yo me quedo sentado en el coche con una señora X que yo no conocía. La señora empieza a decir, oye, están lanzando piedras hacia adentro de la casa. Como yo no la conozco mucho, yo no le hago caso. Mi compañero, pasaron como 5 o 10 minutos y llega asustado otra vez a donde estábamos haciendo la fiesta. Y nosotros preguntamos, ¿qué te pasa? No, que caminando por mi casa y en una esquina me salió una mujer vestida de blanco y me tuve que regresar porque me estaba siguiendo. En lo que escuchamos todo ese desorden, mis compañeros y yo salimos a la calle y él nos está echando el cuento. En una de esas, todos los muchachos le están prestando atención a él y yo estoy en mi celular, concentrado en otro mundo. En lo que yo veo hacia atrás de él, que están unas casas, volteo hacia el techo y está una mujer vestida de blanco, no se le veía el rostro, cabello negro, y se me queda viendo. En lo que yo le digo a mis compañeros, mira lo que nos está viendo. Todos voltean y ella se da vuelta y sale corriendo por el techo. Para comentar que era un techo de zinc, imagínate la bulla que podía hacer. Sí. Y se desapareció. Cuando todo voltea, me dice, no, que eso es mentira, tú lo que estás es jugando con nosotros. Resulta acontece que esa cosa, que yo no sé si era la sayona, la llorona, como le digan, o una bruja, llega y me aventó un palo y me lo pega en la rodilla. Entonces, esa era mi historia que quería compartir. No sé qué puedan pensar ustedes del caso, que se puedan analizar. Y buenas noches. ¿Cómo estás, Dani? ¿Bien? Todo muy bien, sí, señor, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Pues para empezar, yo quiero darle las gracias al programa y a vos, que para mí vos como un referente en la radio en Colombia. Mira que cuando yo estaba pequeño, una vez estaba pues aquí en la casa y resulta que yo vivo dormía en la parte de arriba del camarote y abajo estaban mis hermanos. Más o menos como a las 5 o 6 de la mañana yo me despierto porque tenía mucho frío. Entonces me despierto porque tenía mucho frío, me da por mirar hacia abajo y veo a mis hermanos que también están desarropados. Y yo no, pues me bajo, los arropo y me vuelvo a subir. Sí. Y precisamente en la parte de al frente estaba una ventana que da hacia el pasillo de la casa. Y mira que volto a mirar y entonces vi un fantasma, una especie como un niño, una sombra pequeña, pasar por el frente de nosotros. Y pues yo ya no llegué y sí, me asusté mucho y dije, no, pues ya mis hermanos se arraparon solos porque yo iba de aquí que yo no me bajo. Y me volví a subir, me
me quedé arropado y así mismito. Y con el tiempo se empezaron la radio, la emisora se empezó como a distorsionar y les dije, deja eso quieto. Y precisamente la radio se volvió a regresar sola. Y ahorita hace unos días escuché que una vecina que está viviendo como en el tercer piso, ella dice que también vio el mismo fantasma. Entonces no sé si hay algo aquí en la casa o qué. Muy bien, Dani dijo que le habían pasado varias cosas, dijo usted al principio. ¿Por qué cree que usted, Dani, al igual que muchas personas, le suceden tantas cosas paranormales y a otras no? No sé, mira que puede ser por, yo creo que un tema energético o tal vez de creencias, pero mira que después de que yo escuché como el programa y ya empecé como a explicar eso, yo creo que esa parte o ese, por así decirlo de alguna forma, ese don se me fue cerrando y ya era muy rara vez las veces que yo veía sombras. ¿Al día de hoy ya se cerró eso? ¿Ya no ve más las sombras o de vez en cuando? Mira que a día de hoy no, a día de hoy yo verlas no, pero sí hay ocasiones donde sí siento que hay personas, o sea, digamos que siento una energía pesada o algo así, entonces sí sé que hay como alguien ahí, pero pues no lo tomo, nunca lo he tomado como con temor o algo así. Usted con ese don, Dani, ¿por qué cree Dios? ¿Han esas energías o estos espíritus ahí? Creo, son personas que fallecieron y quedan aquí pendientes de algo, son demonios. ¿Qué se le viene a usted a la mente? ¿Qué son esos seres que usted siente que antes veía como sombras? Eh, no sé, o sea, creo que se representa a todo el mundo de formas diferentes. Hay personas que no, hay otros que sí. Por mi parte, yo creo que son seres que necesitan, buscan algo o simplemente quieren una luz. Por ejemplo, mira que yo me escuché el programa de Santiago Alarcón, el de meterse al rancho, y en uno de los programas lo hace con Diana Herrera, y ella es una medium de aquí de Colombia, y pues ella explica más o menos que en el lugar donde estaban sentía la presencia de unos fantasmas, de seres que no, como que no conocía, no entendía. Y resulta que uno de esos seres, de esas entidades que se encontraba ahí, era el papá o el abuelo de una de las personas que trabajaba con Santiago. Bueno, le hablo desde acá, desde la tierra, la velocidad de la tierra en Dinamarca. Sí. Pero lo que pasa es que, pues donde yo trabajo, ahí conoce el centro comercial Superpuerto. Amigo, baje el volumen al radio allá de fondo o se va a enloquecer. ¿Conoce el centro comercial Superpuerto? ¿En Girardot? Sí, señor. De pronto sí, pero por el nombre no lo recuerdo, pero sí, sí conozco Girardot muy bien. No. Entonces, lo que pasa es que pues, yo trabajo ahí, mi papá tiene una bodega grandísima de solo juguetería. Ok. Sí, es un segundo piso y el tercer piso. Son en total como unas 15 piezas. Y pues no sé, siempre he sentido la presencia de un niño, pero pues un niño como que tratando de pedir ayuda, porque pues también se siente
un espíritu fuerte, porque mantiene golpeando la mercancía, nos botamos, por ejemplo, tenemos carro eléctrico, nos la bota al piso, las cortan la tierra. ¿Y qué dicen, qué dicen los dueños del almacén o de la bodega? Porque, No, la verdad, porque imagino que esto lo han visto queda registrado en cámaras, ¿no? Ya que los juguetes se muevan solos y todo eso. por cámaras está, sí, señor, por cámaras está visto, los carros eléctricos, cómo se prenden solos. Y venga, le hago una juguetería, pregunta, ¿se prenden solos sin tener baterías? Sí, señor. Imagínese, a eso es lo que yo oí. ¿Y los dueños qué dicen? ¿Han hablado esto con ellos? No, pues los dueños de la bodega no, porque la verdad no los conozco, ¿verdad? Solamente pues yo le he hablado a mi patrón. Sí, como el administrador. Sí, señor, yo le digo, o sea, como en sí yo soy el bodeguero del local. Yo tengo que estar recibiendo mercancía, produciendo la mercancía, todo, ¿verdad? Sí. Y pues como ahí yo hay persona local que vino a usar su cosa, nosotros tenemos que subir la gente a la bodega. Y pues simplemente lo que pasa es cuando estoy solamente yo dentro de la bodega. Oiga, ¿Me entiende? y el administrador cuando ha visto los videos de los juguetes poniéndose solos, sin baterías, que las cosas se mueven, ¿qué le ha hecho el administrador? ¿Eso que se callado y trabaje o qué le dice? Pues sí, la verdad, no le paré bola a eso. Entonces, pues, o sea, yo ya llevo tiempo ahí, pues ya lo último, pues ya uno como que se acostumbra, ¿sí? O sea, yo sé que es un niño que está ahí. ¿Usted ha visto al niño? ¿Ha visto al niño como tal? Se han escuchado los pasos por dentro, pero pues, como le digo, a veces escucha al niño correr, jugando, porque pues la mercancía mantiene en otro lado, las patinetas, porque en cada pieza tenemos secciones diferentes, en una pieza carro eléctrico, en otra patinetas, en otros los equipos de sonido. Tenemos un bafle pequeñito que de vez en cuando se prende solo. Entonces, y pues mantiene que se escuchan los pasos como si estuviera corriendo. Pero el por qué le digo que mantiene, hay un espíritu más fuerte que un niño, porque pues, por ejemplo, las puertas no las cierro. A mí más, solo me pasa a mí. El han cerrado totalmente duro. Claro, le pasa a usted, pero igual todo está en cámara como para usted descartar que es su mente, ¿no? Ah, sí, señor, obvio, sí, señor, obvio, sí, señor. Oiga, ¿por qué creo que solamente le pasa a usted y no al resto? ¿Será que usted ha tratado de hablar con ese niño? O sea, claro, de dar mucho miedo, pero como usted dice, ya ha pasado tanto que ya se acostumbra. ¿Usted ha tratado como de un día tener esa, no sé si se llama esa fuerza o esa berraquera o como le quieran decir, de decirle al niño como qué es lo que quiere de usted? Porque solamente lo está asustando a usted o está jugando con usted. De pronto quiere algo con usted o le cae a usted bien o algo, porque pensemos que es un niño y quieres jugar. Claro, hay gente que no cree en los fantasmas de los niños y no dicen que son demonios, pero ¿por qué no? De pronto existen. ¿No le ha preguntado al niño qué quiere de usted o ha tratado de tener esa comunicación? Pues la verdad, solamente me atreví una vez, o sea, estaba así limpiando unos triciclos y por lo que yo estaba limpiando, resulta que yo estaba limpiando un triciclo de sesión para niñas y pues hay algunos triciclos que tienen luces, que tienen sonidos, ¿verdad? Sí. Y un triciclo, un niño de un momento a otro de la nada se echó para adelante, póngale un paso y se encendió. Entonces, pues, yo estaba limpiando, yo me paré, me quedé mirando normal y después lo que dije fue,
Hola, ¿cómo sale? Cosas así, o sea, como tratarle de hablar, a ver qué si te respondía o algo. Sí. He dejado, por ejemplo, también, porque he visto muchos programas de cómo, pues, darle para mirar si es verdad es un fantasma o algo así. He dejado como que sus trampas, no No, confío en nada. pero nomás con las cámaras. Ver que las Ay, puertas se abren y se cierran solas, que los juguetes sí. sin batería se prenden solos, pues creo que más trampas no tiene que poner. O sea, efectivamente está No, sucediendo algo no, sí, sobrenatural en yo el almacén. quise poner eso pues para sobre mirar y si la verdad sí, o sea, igualmente yo también le hablé al patrón, le he dicho a él, bueno, que tiene que, pues, no sé, cómo, traer a buenecitas, que es más relacionado con la bodega, o mirar qué se puede hacer, porque pues eso en sí a veces es feo, a veces no es feo, ¿me entiendes? Entonces, ya la historia que les voy a contar. Pues le agradezco por compartirla a nuestro amigo desde Girardot, una juguetería. Tengo varias historias, voy a tratar pues, de redondear y no alargar mucho. Una de las primeras historias me las contó mi abuela que vivía en Andes. Ella decía que el padre, había un día de la semana, pues en Semana Santa, que le decía a las personas que no podían salir en la madrugada, porque en la madrugada salía solo, eso decía, que salía solo a ahuyentar las que estaban en pena. Y mi abuela muchas veces decía que ella se asomaba por la ventana y veía al padre con varias personas detrás de él, todas vestidas de blanco. Y él le daba la ronda a todo el pueblo hasta llegar a la iglesia. Y una vez me comentó que las hermanas de ella y la mamá veían al jinete sin cabeza pasar por el pueblo. Sí. También tengo una historia retomando lo de ahora sobre las mediums. Mi abuela, cuando se vino a vivir acá en Medellín, ya tenía pues a mi mamá, pues a mis tíos, salieron al parque de Boston, que queda aquí en Medellín, y una señora de la nada llegó y se les paró al frente y les dijo: usted se llama Alex, usted se llama Gladys, usted se llama Sonia. Usted tiene tal edad y tal edad. Su signo es este y este. Y le dijo a mi tío que se cuidara mucho de las cadenas y que en la casa donde vivían salía un espíritu de la piecita donde guardaban relujo, se iba hasta la cocina y regresaba de nuevo a la piecita, y que muchas veces la mujer que se le montaba encima a él en las noches era la misma persona que convivía en esa piecita. Resulta que después de un tiempo cosas empezaron a pasar en esa casa. Abrieron la piecita donde se metían los relojes y había restos. Le está molestando el internet a Isabel. Lamentablemente, el internet de Isabel está molestando, entonces se le retrae la señal y empieza a hacer como interferencia. Bueno, imagínense que en mi casa, pues aquí en Casablanca, Pastranita Kennedy, nosotros tenemos dos casas. ¿Sí? Sí. Pues mis papás siempre han arrendado a mucha gente desde muy pequeña. Y empezaron a suceder cosas, los inquilinos contaban que se les parecía pues fantasmas, se iban subiendo sin cabeza, medio tronco,
Nos contaban a nosotros, pero ¿cómo así? Sí, sí, señora. Es que imagínese que yo iba bajando las escaleras, iba subiendo una señora sin piernas y sin cabeza, solamente el tronco iba subiendo las escaleras. Nosotros subimos así, tenaz. Entonces, así muchos inquilinos nos contaban cosas que sucedían en la casa, pero pues nosotros nunca le creíamos. Hasta que una vez estábamos con mi mamá, mi hija, teníamos 2 perros pastor alemán, pues uno se nos murió. Estos 2 perros estaban con nosotros ahí en el 3er piso. Sí. Yo llegué pues de una invitación que me hicieron a una iglesia cristiana, llegué de una invitación, mi mamá estaba con mi hija y estaban hablando de eso de los lápices, no sé cómo es que se llama eso, El juego de los que lápices, tenían el cielo. el Charlie Sí, Charlie. eso. Mi hija le estaba explicando eso a mi mamá y yo llegué en ese momento y yo les dije, oiga, no jueguen eso porque eso es peligroso. Entonces me hace el favor y yo le dije a mi hija, me hace el favor y no juegue eso, rompa eso. Me dijo, no mami, es que yo le estoy enseñando a mi abuelita. Y yo, no, rompa eso. Cuando imagínese que mi hija tenía la corona de los 15 años ahí encima de un armario, cuando yo le dije ya rompa eso, pues estos 2 lápices empezaron a moverse en solos y se movían y yo, sí ve Ludi, mire cómo se mueve eso. Mi mamá también asustada, los perros empezaron a ladrar y terrible y los 2 perros miraban hacia la pared y como si estuvieran viendo a alguien. Pues claro, cuando mi hija llegó y se asustó y rompió la hoja, le tiraron la corona en la cara. O sea, salió a volar la corona en la cara. Y los perros ya que agarraban a alguien y eso era que agarraban a alguien. De ahí para allá empezaron también a suceder cosas. Imagínense que en el apartamento cuando pasó eso, Todo en la como al misma mes a casa, los todo en 2 la misma casa meses, de Kennedy. sí, es que ahí pasan muchas cosas. Ok. Yo le quiero hacer una invitación de pronto a alguien para que vaya y mire, pero ahí se sienten, en las 2 casas se sienten unas energías muy pesadas. Usted entra a la casa e inmediatamente ya siente cosas. ¿Qué más cosas me quería contar que pasan en estas casas? Bueno, otro inquilino nos contó que en la otra casa estaban durmiendo y esos son como, de cuenta, pasillos largos, ¿sí? Sí. Por donde pasa uno para los apartamentos. Entonces que le corría una caja de extremo a extremo, que corría una caja y que no sabía quién, que ellos llegaban y salían a mirar al pasillo y no había nada. Y que volvían y corrían otra vez la caja de pasillo a pasillo y volvían y salían y no había nada. Y así cosas suceden ahí en la casa, asustan, se sienten energías pesadas, ya la gente no dura, empieza la gente también a pelear, o sea, se siente como Una mala energía, un mal la ambiente, gente, sí. sí, Dan, mal ambiente, una mala energía, no sé, no Jenny, sabemos por qué es por tanta gente. pero eso quería preguntarle, de pronto pasó algo en esa casa antes de que de pronto la empezaran a alquilar por apartamentos o de pronto una vez con un inquilino el hombre hizo algo, la mujer hizo algo en esta casa. De pronto han tratado como yo siempre digo, cuando empiezan a pasar esas cosas, como que le toca volverse a uno o a su familia como una especie de investigador, decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿De pronto han podido concluir algo? ¿Tienen de pronto alguna explicación del por qué pasa todo esto?
Dani, lo que pasa es que en mi casa o a nosotros nos han tenido como mucha envidia, ¿sí? Como envidia a mi papá y mamá, pues porque como ellos dos tienen dos casas y pues reciben su dinero y todo eso, ellos viven de eso prácticamente. Entonces la gente como que les coge envidia, ¿sí? Entonces ya lo último como que la gente dejan como cosas o de pronto les hacen brujerías o dejan ¿Han sus encontrado malas. cosas así como entierros o cosas raras en la casa? Pues Ana, imagínese que hace como unos 5 o 6 meses vieron también unas inquilinas ahí y eran venezolanas. Ujú. Esta gente pues obviamente extranjera no pagan arriendo, no pagaban. Y pues mi mamá les decía, venga, hágame el favor y me pagan el arriendo porque pues yo necesito pagar servicios y todo esto, ¿sí? Sí. Entonces ellas le empezaron a coger bronca a mi mamá y ellas prendían velones negros. Nosotros veíamos cómo prendían velones negros dentro de la habitación, dentro del apartamento y hacían como especie de cosas, pues todo el mundo decía que como que esas señoras eran brujas, que eran brujas y que eran brujas. Pero pues sí, nosotros veíamos que ellas prendían sus velones negros. Imagínense que ahí para allá mi mamá le decía a ellas que por favor pagaran el arriendo. Mi mamá ya les dijo que no, que se fueran. Y ellas se fueron de la casa, se fueron pues con mal humor. Y a una señora de ahí de la casa le dijo que la casa, que esa casa al otro lado la tenían que ver arruinada y que todo el mundo tenía que salir de esa casa y que todo el mundo se peleaba y que todo el mundo, mejor dicho, que nos teníamos que ver en la mala. Imagínate, Dani, que en un tiempo para que obviamente la casa se desocupó. Yo vivía en mi casa y pues empezó contra tienda, pelea todo el mundo contra todo el mundo, mi mamá con mi hermana, yo con mi mamá, empezamos ya como a salir de la casa, a salirnos. Y yo ya no vivo allá, ya salí de mi casa. Pero los inquilinos que llegan duran un mes, 2 meses, se van, pelean, llegan parejas, se discuten, se separan, o sea, son unas energías supremamente pesadas ya en las dos casas y es terrible. Jenny, usted iniciaba la historia relatando cómo veían un fantasma sin piernas, sin cabeza, solo como el tronco, que lo vieron en las escaleras. ¿Han vuelto a ver a esa presencia tan aterradora como la describió usted? Sí, mi mamá una vez estaba ahí al lado de las escaleras en una cocina. Pues mi mamá estaba con mi hermana y cuando volteó a mirar para una ventana, ella vio que pasó una mujer como la describió el inquilino, sin piernas y sin cabeza, solo medio tronco. Pero ella decía que era una mujer por el saco que tenía saco de mujer. Mi mamá también lo vio. Mi mamá vio esa presencia, pero pues no más. Y pensando bien, ustedes, ¿no se les viene a la mente quién pudiera ser esa mujer? Claro, solamente se le ve el tronco, pero alguien que habitó ahí, alguien que murió hace muchos años en esa casa. Porque, listo, Pues Dani, lo otro es como las energías, la brujería, entierros, pero puntualmente ustedes hablan de esta presencia que la han visto, ¿no? sí la han visto mucho. Pero mire, Dani, que mis papás, ellos son fundadores de aquí del barrio de Pastranita, de Casablanca y Querétaro. Ellos
empezaron cuando todo esto era como barriales, en la plaza, ellos trabajaban allá en la plaza y todo eso, y ellos de la plaza venían acá y construían su ladrillito, una, otra, pues ellos levantaron eso de a poquito, ¿sí? Pero pues ellos llegaron aquí, ellos levantaron las dos casas, ellos no la compraron ni nada de eso, sino mis papás, desde Potrero, Sí, o sea, o sea, desde Barrial. desde el principio sí han sido los dueños de esas casas. Sí, sí, señor. Mis papás siempre han sido los ¿Y dueños de será esas que de casas. pronto en ese potrero donde empezaron a construir, que me los felicita, me hace el favor, será que de pronto había algo ahí enterrado, cuerpos, ese tronco? Es que es aterrador imaginarse, imagínense ustedes un tronco Sí, subiendo y bajando unas escaleras, o sea, una escena de sí. película de terror. De pronto será que había algo enterrado y al enterrar a una mujer así ahí y está bajo tierra ahí debajo de la casa, no sé. Pues Dan, imagínese que hace mucho tiempo esto decían que eran templos indígenas, o sea, eran templos como sagrados, porque como lo que era Bosa, en la parte de abajo de todo eso de Suacha y todo eso, era indígenas. Entonces, pues aquí en todos estos barrios se construyeron y obviamente hay cosas de indígenas debajo de todas estas casas y de todos estos barrios, o sea, ¿sí? Pues eso es lo que yo pronto me imagino, ¿sí? Que pronto son templos sagrados de hace mucho tiempo indígenas. Pues señorita Jenny, ya empecé a seguirla en TikTok, sígame y en mensaje privado compartimos ya luego mañana escribir algo, a ver si, ya que usted es la propietaria de sus papás, y si hay alguna casa de estas dos libres o algo, me permiten ir con mis brujitos invitados a hacer algo muy serio, con mucho respeto, para ver qué encontramos y Sí, ellos de paso tal vez hacer una limpieza o algo, a ver si mejoran las cosas allí, ¿vale? sí, Dani, eso también te quería decir que sí, por favor, nos De colaboraba una, de de una. pronto para que de pronto tuviera alguien que nos hiciera alguna limpieza o algo, porque es que la verdad No, ya estamos súper aburridos, ya estamos lo dejando las hacemos, casas solas. lo hacemos y como Sí, pues sí, está sí, aquí en Bogotá, me queda muy sencillo hacerlo, entonces no, ni más faltaba, por eso ya le seguí, escríbame ahorita un mensajito privado ahí en TikTok, nos ponemos en contacto y planeamos ir y hacemos una transmisión en vivo y de paso, pues que los brujitos, como les digo yo, hagan sus limpiezas y las cosas que de pronto les puedan colaborar. ¿Les parece? Ah, bueno, Dani. Y hablando de los medios, imagínense que mi hija tiene cosas raras. O Mi sea, hija, ¿y cuántos años tiene la niña? mi hija tiene 20 años. Ah, bueno, ella es una señora. ¿Y ve fantasmas, ve muertos o qué? Ella le pasan cosas, Dani. Imagínense que una vez estábamos durmiendo arriba en el apartamento con ella, porque pues cuando yo me separé, yo quedé sola con mis hijos, Ajá, con el niño y ella. Y pues mi hijo vivía abajo en la pieza de mi mamá y sí. nosotros vivíamos arriba en el tercer piso. Imagínense que ella me decía que ella nos había visto dormir a todos ahí en las casas, que, y que nos había visto dormir y que había salido a la calle, que ella había alcanzado a salir a la calle y que ella miraba gente como en fila, vestidos de negro y caminaban como zombies. Hace muchos años, como unos 15 años, 17 años más o menos, yo tenía, pues, fui madre joven, entonces yo vivía con mi mamá, en la casa de mi mamá, y mis Sí. papás y mi hija.
y dormía en un cuarto pues solo mi hija y yo. Eh, en ese momento la relación con el papá pues no era como muy buena, entonces vivíamos nosotros dos solas. Entonces, una noche, yo no sé si de pronto ustedes han experimentado esa sensación de que como que se sienten observados, o que ustedes por ahí dicen, como que me miran y me miran para todos lados. Ok. Eso me pasó esa noche, entonces pues ya era tardísimo en la noche, entonces sentía yo que como que me miraban y eso como que abrí los ojos y a los pies de la cama vi una sombra grandísima, o sea, no se le veía la cara, no se le veía nada, pero pues yo sentía que era como un hombre. Sí. No le veía ojos, no le veía nada, pues yo sentía que me miraba. Entonces yo obviamente pues del susto grité, mi mamá se levantó, fue a mirar qué pasó, y yo le dije, no mami, mira, es que yo vi una sombra ahí parada, era un hombre, que mi mamá me dijo, no, es un sueño, que no sé qué, de pronto usted estaba dormida. Bueno, así pasó. Pasó como una semana más o menos, o un poquito más de una semana, y nuevamente esa sensación de que como que me observaban. Entonces, nuevamente ya era tarde de la noche, entonces cuando abrí los ojos, vi fue la figura como una abuelita cuando va con el bastón así encorvadita, Sí. que iba cruzando la habitación de una esquina a la otra y como a la mitad del camino pues, se giró y me miró. Pero igual era una sombra, o sea, no se le veía ropa, no se le veía ojos, no se le veía cara, no se le veía nada, solo era la sombra, pero era como esa sensación de ver el movimiento y el movimiento de la cara que giraba y me miraba. Y otra vez yo levanté la casa, grito, y otra vez todo el mundo se paró, pero ¿qué pasa? Yo no, yo no señora aquí, que no sé qué, no, nadie encontraba. Mi mamá decía, no, son sueños, son sueños. Yo, bueno, pero dos, yo decía, no, esto algo está pasando. Pasó un tiempo también después, otra vez, como tarde en la noche, más de las 12 de la noche, Sí. la misma sensación. Entonces yo estaba durmiendo boca arriba y abro los ojos y vi fue como una sombra de un niño levitando sobre la cama. Igual, una sombra negra, no se le veía nada, pero yo sentía que me miraba. Y otra vez yo los gritos. Me pasó esas 3 veces y ya la última yo decía, no, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué a mí? ¿Qué me está pasando? Entonces una noche tuve la parálisis del sueño. Fue extraño porque pues yo recuerdo que yo me acosté normalita. Sí. Y la sensación es a que se le ponen a uno encima y que no puedo uno respirar, que no puedo uno Como una mover. presión en el pecho. Sí, como si tuviera un elefante en el pecho. Ok. Y yo a gritar, a llamar, no podía, pues lo que hace creo que todo el mundo es el Padre Nuestro y no podía ni siquiera, no sabía ni cómo empezaba. El caso es que no sé si duró 1 minuto o 1 hora porque eso no lo siente eterno, pero cuando me desperté estaba como si me hubieran empujado en mi cama hasta la cabecera hacia arriba, toda recogida en la parte de arriba, con los brazos hacia arriba, así como recogida ya casi medio sentada, y yo, pero pues como yo voy a dormir en esa posición, ¿no? Entonces, pues esa fue la experiencia que yo tenía, que yo decía, Dios mío, por favor, que no me pase más a mí esto. Recuerdo que, mejor dicho, me recé todas las oraciones que me sabía, y en esa ocasión pues ya pararon los... Buenas noches, Dani. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, señor. Gracias. Bienvenido. Bueno, le comento qué fue lo que me pasó a mí. Resulta que pasa que yo, cuando pasó lo de la pandemia, yo me vine a vivir acá, pues a la casa de nosotros de pequeños, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, yo conocí una nena acá, la nena se inquilina,
pero la nena viene del Huila. No sé si ustedes han escuchado de La Jagua, que es el pueblo de las brujas. Claro que sí, señor. Ella viene por esos lados y pues la nena en su niñez y su infancia como se crió allá, pues tenía la manía de jugar con el tema de jugar, no, pues molestar con eso de las cartas y eso. Resulta y pasa que la nena pues se vino acá a vivir, bueno, tenemos nuestro cuento. Entonces ella desde que llegó acá dice que vio una sombra acá en la casa donde nosotros vivimos. Entonces pues yo, la verdad, yo nunca he sentido nada así raro, pero ella siempre jura y dice que la ve, siempre subiendo las escaleras para mi apartamento. Ya por cosas de la vida yo ya conocí pues unas amistades acá y yo juego con ellos fútbol. Resulta y pasa que uno de los muchachos que juega conmigo, al papá lo mataron dentro de esta casa donde yo vivo. Entonces ella pues más o menos le dice cómo es la persona y el que juega conmigo dice que sí, es muy parecido al papá, un man alto, flaco. Resulta y pasa que un día fuimos a jugar con el equipo y bueno, nos estábamos tomando unas cervezas al frente de una casa donde vive un compañero del equipo. Sí. Entonces nosotros no entramos, sino simplemente estábamos ahí en la calle. Entonces la nena pidió el baño prestado, no, que haga un favor que présteme el baño. Entonces ella entró al baño normal. Hermano, esa nena se demoró 2 minutos entrando y saliendo, y cuando salió, pero llorando. Eso parece que hubiera dado una muenda. Resulta y pasa que en la casa él conoció que juega con nosotros, el tío practicaba brujería en el primer piso. El señor murió. Entonces ella pues cuando salió llorando, privada, nosotros le dimos agua. Entonces ella comentaba que ella entró a la casa y que en la casa vio una niña pequeña con un vestido. Bueno, describió la niña como tal con el vestido. Entonces, pues el dueño de la casa al parecer pues se quedó pues frío. Entonces, resulta y pasa que la niña que ella vio era la sobrina del compadre de nosotros. La niña murió de una enfermedad ahí en la casa. El caso era que ella estaba muy asustada porque cuando ella entró, ella decía que cuando veía a la niña había como una persona grande, como con un sombrero y con una capa, y a la niña la tenía atada del cuello y de las manos. Entonces ella decía que era un demonio que tenía a la niña y atrapada y no la dejaba salir. Esa casa de sus usted entra y uy no, hermano, eso es tenaz, ¿oyó? ¿Y qué Yo pasa? entré y no, ¿Y la no casa hoy puedo. en día de quién es? ¿O siguen ahí o qué? ¿Qué ha pasado con esa casa? Esa casa es una sucesión familiar porque esas de 4 hermanos Ok. y la mamá de ellos falleció. En la casa también falleció. Falleció la hermanita. O sea, no está nada de muertos y ellos saben que ahí asustan, sino que como los manes también así son como de la vuelta del metal y ellos también son contentos con esas historias. Pero ellos dicen que no sienten nada, pero todo el mundo el que entra a esa casa, hermano, no se aguanta esa energía. Y la casa es grandísima y eso da un... Esa nena salió, usted no me lo imagina, ni yo le veía la cara y yo decía, venga, pero a lo bien es... Y no, me dice que no, que la niña baila, ahí está metida y que lo que la tiene ahí es un demonio. Entonces ellos dicen que a lo mejor es el tío que cuando se ponía a invocar esas cosas pues graves, a la nena no la dejan descansar a la niña o no sé, de pronto que sean demonios, uno no sabe. Yo soy de la región paisa, no voy a decir exactamente de qué lugar es. Desde mi crianza, pues las condiciones fueron muy complicadas.
porque mi padre era una persona peligrosa en donde yo vivía, en ese pueblo, en ese barrio. Era una persona que controlaba personas también, una persona que andaba con armas, hacía sus cosas, sus triquiñuelas. Entonces era una persona delicada. ¿A qué voy con esto? De que en una ocasión se trastearon al lado de nosotros unos vecinos y él se quedó muy enamorado de la muchacha que iba ahí. Era una pareja. Entonces ellos tenían 2 hijos también. Y la señora muy bonita, muy atractiva. Entonces él empezó a coquetearla. Al motivo que ellos empezaron a tener una relación. Y bueno, la relación era prohibida, obviamente. El marido no sabía nada. Un día de esos el marido se dio cuenta. Pues le hizo reclamo a mi padre. La próxima acción de mi padre que hizo fue conseguir de los tipos que trabajaban con él. Y como el hombre era mensajero, esperarlo tipo 7 de la mañana que él saliera a trabajar para mandarlo a matar. Eso fue lo que hizo. Lo mandó a matar, normal. Los únicos que sabíamos y estábamos enterados de eso éramos los hijos de él, que éramos como herramientas para él, porque él era una persona que vivía, no tenía corazón, o no tenía corazón en ese momento. Y nosotros nos dimos cuenta de todos los chanchullos que hizo. Él le dio al tipo la arma. Él le dijo dónde encontrarlo, a qué hora salía, y lo esperó en una avenida. Le apuntó y el tiro entró directamente por la mandíbula, luego tocó contra el casco y la muerte fue instantánea. Las cosas que empezaron a pasar paranormales fueron a los días siguientes, porque el hombre tenía una DT-125, el hombre trabajaba como domiciliario y fue el velorio. Mi padre, con su cara de cínico, fue capaz de ir al velorio y hacerse como que no había pasado nada, que no sabía nada. Sí. Y así seguía hablando con la muchacha. Y la muchacha, digámosle de nombre Inés. No, Inés, lo siento mucho, era tu marido, tal cosa. Yo no sé nada, bueno, en fin. Pero resulta que a lo mejor empezaron a pasar cosas. Y en ese momento, cuando todo esto sucedió, yo tenía 10 años. Resulta que la habitación mía quedaba enfrente de la habitación donde estaba la cama matrimonial de ellos. Había una cortina transparente. En una ocasión yo me levanto, abro mi ventana y en medio de la cortina se alcanzaba a ver la silueta del hombre como si estuviera ahí sentado. Pero obviamente el hombre no estaba ahí. Yo alcanzaba a ver ahí entre medio de la penumbra. No sé si era una pareidolia o qué, pero se le alcanzaba a detallar el rostro al sujeto. Hasta esperar que en ese momento llegaran a la habitación, prendieran la luz y ver que no había nada ahí. Y escuchar después historias de la señora diciendo, no, digámosle al hombre que mataron, digámosle Lucho, pues que estoy teniendo problemas. Aquí en esta casa me voy a ir porque sigo viendo a Lucho. Y ella misma decía, veo a Lucho cómo pasa por las paredes, pasa por los pasillos y luego desaparece esas paredes. Pasaba otro incidente muy extraño con la moto, porque la moto intentaron venderla porque nadie más manejaba. Sí. Y la moto se prendía sola. Y ella decía, no, esa moto está dañada, hay que cambiarle la batería. Resulta que no. En ese momento las motos no eran tan computarizadas como ahora, era una de 125, una moto muy sencilla. Y la moto se prendía sola. Pasaban muchos incidentes. Yo también empecé a ver al sujeto cuando abría la ventana y en una ocasión, en la medianoche, tipo 2 de la mañana, yo sentí que me tocara la ventana. Abro la ventana y cuando miro enfrente, estaba el sujeto ahí parado, como si nada. Y yo dije, este tipo está muerto. Para mí la conmoción fue muy fuerte. Yo en ese momento quedé
fijo porque el tipo me estaba mirando directamente a los ojos y yo, ¿qué pasó acá? Eso es un sueño, es una pesadilla, ¿qué es esto? Yo no sabía cómo reaccionar en ese momento. Pero bueno, en ese momento, yo no sé, yo solamente parpadeé y el tipo ya estaba. Yo también empecé a ver esas nociones. Una vez fui a la casa de ella a ayudarle a entrar un mercado que había hecho. Y resulta que la cocina de ella estaba bien en el fondo y cuando prendía la luz de la sala, la luz iluminaba y dejaba en penumbra cierta parte. Y en el fondo tenía el comedor. Me acuerdo una vez ayudándole a entrar todo hasta el lado de la nevera que estaba a punto de la penumbra. Y cuando uno miraba la penumbra, alcanzó a pisar un zapato de los que lo usaba. Y empezó como a mirar más hacia la silueta del tipo otra vez sentado. Sino que en esta ocasión el tipo me apuntó directamente a mí, pero me apuntó. Yo, algo pasa. Bueno, no quiero alargarme mucho, porque sí, la situación esa fue muy compleja, muy compleja. Yo tuve pesadillas, casi tuve que ir a psicólogos por esto, pero obviamente no podía ir a psicólogos porque tenía que ver todas las cosas que hacía, todas las porquerías que hacía mi padre. Claro. Entonces no podía haberlo hecho. Pero me tocó llevar mucho tiempo ese trauma. Hablé con otras personas y me dijeron, bueno, ¿sabes qué es lo que pasa con Lucho? Que Lucho no ha podido descansar, porque es que él sabe que usted sabe y él necesita aclarar esto para poder seguir. Y él no puede ir pasando eso con la moto se prendía sola, la moto estuvo sin venderse y nunca pudieron vender la moto. El fantasma quiere que se haga justicia, ¿no? Sí, eso era lo que quería. En conclusión, yo tenía 10 años cuando terminó de pasar esos sucesos, yo ya iba a cumplir 2 años. Y yo ya estaba muy atormentado por eso, yo no sabía quién me hiciese nada. Lo único que yo pude hacer en ese momento fue hablar con la familia, delatarles todo. Yo sabía dónde estaba el arma con el que lo mataron a él. Iba a buscar en todas las porquerías de mi padre, encontrar el arma, entregárselas a ellos y decirle, mire, con esto mataron a Lucha. Y yo tenía casi 12 años. Después de que yo hice eso, me tocó huir del pueblo donde vivía y venirme con 12 años aquí a la capital a mirar qué hacer y a esconderme. Pero por lo menos aclaré algo. Me siento orgulloso de ello. Y contarnos su historia. Hey Dani, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta historia o lo que me pasó sucedió en Corferias, acá en Bogotá. En Corferias. ¿Qué pasó en Corferias? En Corferias, sí señor. Yo soy soldador y resulta que nos habían contratado para remodelar fachada o las pérgolas del pabellón 4. Ok. Sabes que Corferia es grandísimo. Se divide en pabellones. Sí, señor. Uno de esos es el pabellón 4. Y estábamos terminando, bueno, la tarea era dejar eso terminado ese día. Ya eran por ahí las 6:30 de la noche. Y nada que terminamos. Le he dicho a mi compañero, bueno, ya es de noche, ya está oscuro, ya no vemos así, que no había buena iluminación. Le dije, recojamos. Las instalaciones eléctricas estaban dentro del pabellón 4. Eso es grandísimo, eso estaba oscuro. Le digo a mi compañero, recógete la extensión. Y él fue y yo vi que la estaba recogiendo y llegó hasta la puerta. Y no entró. Bueno, no le presté atención. Eran 2 extensiones, yo estaba recogiendo la otra. Cuando llegó a la puerta también,
siento una energía, una fuerza que no me dejó avanzar, la verdad. O sea, se sentía como que, "Ey, no entres, no entres". Un escalofrío así, o sea, me ericé literalmente todo el cuerpo. Y le he dicho a mi compañero, marica, yo no voy a entrar, me dio miedo. Pero así como amando gallo. Y me dice él, marica, yo tampoco pude. Yo llegué hasta la puerta y no pude. Y dije, pero ¿cómo hacemos si tenemos que recoger y irnos? Entremos los dos con la linternita del celular. Nos paramos los dos en la puerta y qué energía tan fea la que se sentía. Le he dicho, no, vamos para adentro. Eso fue como desafiar a lo que estaba ahí. O sea, decir esas palabras fue como desafiar. Sí. Dimos escasamente 3 pasos hacia adentro y sentimos que nos tiraron como un juego de llaves. Y hemos salido corriendo de ahí. Salimos corriendo y cuando reaccionamos, tratamos de buscar a los vigilantes, alguien que nos acompañara, que encendiera las luces o algo. Cuando llegamos a contarle a los vigilantes se reían, porque ya ellos conocen, ellos saben lo que pasa ahí. Entonces nos contaban que ahí pasan muchas cosas, que ese es el espíritu de un compañero de ellos que falleció ahí, en ese pabellón, vigilante. Buenas noches. Bien, gracias. Los saludo desde aquí, desde Girón, Santander. Bueno, Dani, yo ya me había comunicado hace un tiempo a contar una historia de un primo que tuvimos que llevarlo a que le hicieran exorcismo y eso. Ok. Bueno, resulta que pues él vacacionaba acá, venía mucho en vacaciones y pasaba con nosotros. En ese entonces yo tenía unos 17 años aproximadamente y pues el barrio en donde residíamos era un barrio donde no había fincas ni nada por el estilo, a un tramo de unos 10-15 kilómetros. O sea, todo estaba retirado, cualquier campo estaba retirado. Es mucha urbanización acá. Eran como las 11 de la noche pasadas y estábamos viendo una película con él. Y estábamos ahí esperando una tía, una hermana de mi mamá, la menor, que estaba en una fiesta de la universidad. Entonces la estábamos esperando y nosotros mientras tanto viendo una película ahí en la sala de la casa. Resulta que vimos pasar como una sombra negra hacia el patio y pues nos quedamos mirando como que, y bueno, no le prestamos atención. El ratito escuchamos como un caballo galopar, como si viniera un caballo. Dani, son calles peatonales que enfrente de la casa donde residimos hay otras casas y no hay por ningún lado un potrero ni nada por el estilo. Y pasó un caballo por enfrente. Nosotros salimos a la puerta porque escuchamos el sonido del caballo venir y efectivamente lo vimos pasar por enfrente de nosotros. Nosotros, ve, tan raro, quién sabe dónde se escapó. Nos regresamos a la habitación, a la sala, perdón. Llegó mi tía, su cuestión de 2 minutos, no fue más. Llegó mi tía a la casa y nosotros le dijimos, oiga, ¿sí vio el caballo que venía, que no sé qué? ¿Y cuál caballo?
y nos asomamos en la esquina, no se veía absolutamente nada. No supimos de dónde salió el caballo. Esa es la primera historia. Súper extraño eso. Después de que mis papás vendieron esa casa, alquilamos una casa en Girón Colonial, que pues ahí cuentan, hay muchas historias en este pueblo, de hasta un nazareno sin cabeza, y bueno, ahí tiene mucha mitología y muchas cosas acá. Resulta que yo estaba, pues, yo llegué de un viaje, yo tenía como unos 22 años, yo soy músico, Sí. llegué de un viaje porque estaba por ahí en unas ferias, y era un domingo. Mi familia, pues, estaba en la sala, se acostaron a dormir, pues ahí en una alfombra en la sala y a ver películas. Eran como las 10:30 de la noche más o menos. Yo me acosté, yo dormía en un camarote y en la parte de arriba. Y pues esto era la primera habitación que quedaba cerca de la sala, en esas casas coloniales. Resulta que a mí, pues, con mi primo también estaba ahí. Casi que todo lo que me había pasado él estaba ahí como muy, muy presente. Yo sufría de parálisis de sueño, pero era muy constante. O sea, era casi días. O sea, llegó el punto donde yo me acostumbré y yo dije, bueno, listo. ¿Qué pasa? Ya esperaba, yo me acostaba a dormir y yo esperaba que me sucediera eso y listo. Resulta que en una de esas parálisis de sueño, pues mi familia estaba viendo una película en la sala. Lo que le digo eran las 10:30. Y cuando sentí que, pues, pum, la parálisis, y yo, pues, tratando de moverme y todo el cuento. Pero, Dani, sentí que me jalaron. Realmente me jalaron y casi me tumban del camarote. O sea, yo quedé como medio cuerpo por fuera. Salí corriendo a la sala y me acosté, no les dije nada. Mi hermana así dijo, ¿por qué viene así de pálido? Yo no está haciendo mucho calor y no tengo sueño. Puse a ver la película ahí. Resulta que en eso de la película nos quedamos dormidos. Un hermano, mi hermana y yo. Mi hermana, a mí como a las 2 de la mañana, más o menos 2 o 3, me dio otra vez la parálisis de sueño, pero yo veía a mi hermana al lado y yo intentaba decirle como que ayúdeme. Resulta que en ese ayúdeme ella se volteó y como a mirarme y se volteó rápido para el otro lado y se arropó. Y al otro día dijo, no, yo no vuelvo a dormir al lado de Reiber porque yo le vi algo encima. Había algo encima de él anoche. Hola. Buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo va? Buenas noches, mucho gusto, un placer. No, pues una historia muy personal. Sí. Tuve un accidente de tránsito anteriormente ya casi 3 años. Ok. A raíz de eso, pues tuve un trauma craneoencefálico severo. Estuve en coma 3 días, gracias a Dios, o al que te diga el universo, a las personas que crean, según ellos, ¿no? O según las personas. Sí. A raíz de ese accidente, pues tuve pues ciertas como dificultades en este proceso que llevo de recuperación, pero mira que si me sucedió algo, he venido teniendo situaciones en las que he dicho cosas y al ratico suceden. A raíz de ese accidente no sé, me sucedió eso y eso sí como que pensativo. Pero espere, pero esperamos por partes porque, bueno, me alegra oírlo y que esté recuperado. Venga, primero le hago una pregunta antes de que diga qué es lo que ve y pasa. Mientras estuvo en coma, esos días, ¿vio algo, escuchó algo? ¿Recuerda usted algo en ese estado de coma o absolutamente nada?
No, mira que eso es como apagar un televisor y a los 3 días lo vuelvo a prender. Como con la anestesia general. Usted pensó que, mejor dicho, un sueño y cuando despertó se enteró que habían pasado 3 días. Exacto, pero no es un sueño, porque en un sueño al menos uno como que está ahí en el movimiento, pero mira que en ese momento, sí, como prender el televisor y apagarlo a los 3 días y volver a prender. Claro, y no tiene noción de tiempo ni nada. O sea, puede haber pasado un minuto o un año y para usted mismo. Exactamente, y pues a raíz de eso, pues mira que me han sucedido cosas de que llego y saludo a gente y no la recuerdo. Ay, hijo de madre, o sea, pero tiene vacíos en la memoria. Exactamente. Pero digamos lo que ahí siente que sí está ahí y siente que la verdad, ni idea. Checho, Jaramillo, tal vez. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo está? Bien, señor, gracias. ¿Y cuál es su historia? A ver, Dani, digámoslo así, hace 5 años, nosotros fuimos a un campamento. Yo era jefe scout, nos fuimos para un campamento de scout y de rover, donde nos llevamos los muchachos más grandes a campar una parte alejada del pueblo. Sí. Igualmente, yo pertenezco a la parte de Risaralda, yo estoy cerquita hacia la parte del Chocó, mejor dicho, un pueblito que se llama Pía. Entonces, digámoslo así, para la parte de estas lares así, abunda mucho el indígena. Entonces, digámoslo así, que salimos una noche con los muchachos en caminata por la carretera, muy normal. Igualmente nosotros habíamos avisado a policía, Cruz Roja, bomberos, por si algo pasaba. Nos dirigimos hacia el terreno que habíamos visto, porque uno tiene que ir a hacer visita unos días antes, mirar las adecuaciones del terreno, que sea viable para los muchachos, no van a haber peligros, bueno, sí. Llegamos ese día, salimos de aquí del pueblo a las 5 de la tarde, porque era un ritual donde se llama la noche de búhos, donde se llevan a los muchachos, pasan unas fogatas, pasan esto. Realmente pues eran muchachos, los más pequeños tenían 12 años y los más grandes ya estaban entre los 18 a los 19 años. Eran muchachos grandes. Igualmente íbamos adultos ya entre los 30, 25, gente adulta ya. Cuando nosotros nos desplazamos hacia esta parte de esta vereda, la carretera, y comenzamos a entrarnos en un potrero. Normal, llegamos, armamos campamento, armamos todo. En la primer guardia, pues todos salimos, compartimos un chocolate y todo. Cuando nosotros vimos que de arriba de la carretera comenzó a bajar una lucecita. Muy normal. Nosotros lo vimos normal, dijimos, debe ser una persona que se quedó atrás. ¿Qué? Nosotros dijimos, es muy normal, o quién sabe quién vio la fogata y pues de pronto viene a mirar si de pronto es un encantamiento, porque eso fue para un tiempo de Semana Santa. Sí. Muy normal, la luz esta nosotros la vimos llegar hasta donde estaba el brincho, o sea, la puerta donde uno tiene donde está la talanquera, donde uno lo tenía que quitar, hasta que llegó. Donde nosotros varios jefes llegamos hasta allá por una luz fuerte como de linterna. Nosotros llegamos a nadie. Se nos hizo raro,
nosotros nos devolvimos. Aunque yo sí me devolví como con una zozobra, como con... Cuando al ratico entró una persona, una ya de edad, y nos saludó, pasó con nosotros todo ese rato. Cuando la señora nos fue diciendo que es que bueno, muchachos, yo los dejo, y habló con todos nosotros, los dejo, porque me tengo que ir ya para mi casa. Señora, ¿usted cómo hizo para venirse? Nosotros pensamos que era de una finca aledaña, pues finca más cerquita, digámoslo así, estaba a 20 minutos a pie. Entonces yo dije, no, pues seguro es una persona con... Y la acompañamos durante el camino, bueno, fuimos hablando con la señora, la llevamos hasta allá. Cuando llegando, faltando, digamos, si 5 minutos, la señora se desapareció de nosotros. Y entonces ya nos entró zozobra, nos devolvimos. Y yo era por todo el camino, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hace? Cuando volvimos al campamento, el campamento estaban los muchachos acostados, estaban dormidos, y comenzamos nosotros a prestar guardia. Yo seguía con mi zozobra. Cuando por así por la carretera arriba, comenzó a verse como un desfile de luces, de ahí para abajo, y llevaban como una caja inmensa, y esa caja, entre más cerquita, más duro chirriaba. Entonces nosotros lo que hicimos fue apagar la fogata y dejar nomás mechones encendidos. No despertamos a ninguno de los muchachos, no les dijimos nada. Y nosotros seguimos, pasamos esa noche ahí. Pues nosotros dimos, pues, por parte de que es Semana Santa, digamos lo que pueden haber avistamientos así, igualmente. Hubieron esa noche también muchos alumbramientos de huacas y todo eso, pero nosotros callados con los muchachos, pasamos esa otra noche. Volvió a pasar, volvió la señora otra vez. Sí nos dio mucho miedo. Esa noche ya le dijimos a los muchachos, recojamos campamento que nos vamos. Entonces ya los jefes, pero porque nos vamos a ir, estamos muy amañados, que esto y lo otro. Bueno, los muchachos nos hicieron caso, recogieron campamento. Cuando nosotros íbamos a llegar a la carretera, se escuchó como una romería de gente, como una procesión. Y en esa procesión llevaban un cajón inmenso, donde el cajón se veía que sobresalía una mano, y se sentía un olor inmenso a azufre. Y entre más cerquita era el cajón, más se escuchaba como cuando usted está desbaratando algo que traquean las tablas. Así se escuchaba cada vez que se movían con el cajón. Entonces nosotros con unos muchachos nos escondimos en un potrero. Sin mentirle, ninguno nos podíamos mover. Cuando pasó todo esto, los muchachos comenzaron unos a vomitar, otros a llorar, otros... Lastimosamente, cuando nosotros salimos de ahí, eran las 10 de la noche cuando recogimos el campamento. Vinimos a salir de ese sitio a las 4:30 de la mañana, cuando ya había pasado todo. Vinimos al pueblo, pues nosotros no hicimos nada, pues por no preocupar a los padres, pues los muchachos sí contaron lo que había pasado. Igualmente, pues nosotros nos dirigimos hacia donde estaba el sacerdote, contamos con esto.
Lo único que nos dijo el sacerdote era que hacía mucho tiempo en esa parte donde nosotros fuimos a acampar, allá iban y asesinaban, pues en tiempos antiguos iban y asesinaban, sacaban a la gente del pueblo y se los llevaban allá a asesinarlos. Entonces, digamos, lo que nosotros nos fuimos fue casi para un cementerio, digámoslo así, porque hubo mucha gente que no volvió y hasta la hora que no los han encontrado. Entonces, digámoslo, que esas experiencias, digámoslo así, las hemos vivido mucho tiempo durante el grupo Scout y todo eso. Leoneide, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. Ya puede encender su micrófono, compartir su experiencia paranormal. Hola Dani, buenas noches, espero te encuentres muy bien. No sé, ¿me escuchas bien? Sí, ahí se oye. Adelante. Ok, pues tengo 3 historias, una larguita y 2 cortitas que solo es como por contarlas. Escoja una porque hay mucha gente haciendo fila y nos queda ya la última, la recta final, por favor. Bueno, ok, está bien. Digamos que yo alguna vez y yo ando en bicicleta, trabajo en Funza, vivo en Suárez. Hijo de padre, ese viajecito es largo, ¿sí o no? ¿Cuánto gasta en bicicleta? De 50 minutos a 1 hora, pues tengo una buena bici, afortunadamente. Y buenas patas, mijo, porque 1 hora yo me gastaría como 3 días. Pues, ese trayecto es largo, Funza Suacha 50 minutos. No, mi hijo, admiro. Nairo está en la línea del cartel, mejor dicho. Bueno, ahora sí, qué pena y la verdad, pero de verdad muy duro usted. Tenga mucho cuidado, ¿no? Con los carros, eso sí. Pero bueno, ¿cuál es su historia? Bueno, yo trabajaba en unas bodegas ahí en Funza, que esas bodegas antes tenían instalaciones en la 68. Pero entonces resulta que yo llegué ahí a trabajar como hace 2 años, y entonces resulta que ahí en esa bodega sucedían cosas extrañas, o sea, había como si un ente, un espíritu, como quieran llamarlo las personas, pero había algo que se me manifestaba a mí. ¿Cómo se me manifestaba? De pronto, yo estaba, como yo era de los últimos que salía en la bodega, yo me quedaba y escuchaba que movían estivas de madera. Alguna vez yo salía, esa bodega tenía 3 pisos, en el tercer piso era el comedor. Entonces yo por la noche pues subía a comer, y un día ahí en la bodega había un señor que le gustaba por ahí asustar a las personas. Entonces un día yo subí, me senté a comer y escuché como si subieran las escaleras y se me pusieron detrás, una persona parada detrás. Entonces yo vine y yo pensé que era el señor se llama Fabio. Entonces yo vine y dije, ay Fabio, marica, de chimbear. Y yo que volteo a mirar y no era nadie, parce, nadie. Y pues nada, yo siempre he sido como muy, digamos que escéptico en ese tipo de cosas, pues yo terminé de comer y bajé normal. Y así pasaron varias cosas hasta que un día yo vine y le empecé a contar, le conté como al jefe de esa bodega. Y venga, usted no ha sentido de pronto alguna energía, algo raro. Y él me decía pero que ellos decían que ese mismo ente lo tenían en la 68. Supuestamente ese mismo ente se había ido con el trasteo. Seguramente ha pegado algunas cosas, ¿no?
Podría ser, y sucedían varias cosas. Por ejemplo, alguna vez estábamos varias personas y se escuchó como si bajaran una estiba y la rodaran por los pasillos. Habían otras que cuando yo iba a timbrar, la bodega tiene un biométrico. Para los que no saben qué es un biométrico, pues es un sistema de reconocimiento facial para timbrar la entrada y la salida. Entonces habían veces que como yo era el último que salía, iba a registrarme y el biométrico estaba activado como si quisiera enfocar un rostro. Hola Dani, muy buenas noches. Buenas noches. Dani, bueno, te cuento, la casa donde yo vivo es una casa nueva, ¿sí? Una casa que no tiene más de 10 años. Resulta que hace 8 años pues me vine yo a vivir en casa de mis papás y ocupé la habitación principal. En esta habitación siempre ha habido una energía centrada en una esquina de la habitación. Ahí construimos un closet. Siempre me ha pasado que nunca puede estar abierto, que a veces en las madrugadas o en las mañanas amanece así, de puertas de par en par. Cuando ha pasado eso, en la noche he tenido episodios de parálisis del sueño. De hecho, me pasa muy a menudo. Y en una ocasión sentí pues como algo, como una sombra que se paraba porque la luz de la ventana refleja hacia allí y vi como una sombra grande. Ya no me pude mover, traté de mover a mi hija para que ella se despertara y viera lo que yo estaba viendo, porque yo les había manifestado lo que me pasaba. Entonces, pues nunca pues me prestaron atención. Y esa noche, pues esa sombra se quedó ahí parada. Y ese fue el tiempo que yo duré paralizada, que no me podía mover para ninguna parte. Entonces, yo como pude, cuando ya pude reaccionar, empecé a hacer oración y de repente desapareció. Volteé a mirar y estaba abierta de par en par la puerta de ese closet. Entonces, al otro día, a mediodía, me dio por dormir. Sí. Entonces empecé a sentir como unos murmuros y de día me podía mover y empecé a sentir como si me quisieran hablar, pero no comprendía realmente qué era eso. Entonces, esa noche fue otra vez lo mismo, la misma presencia. Entonces, lo mismo, la parálisis del sueño. Y yo decidí que pues iba a permitirle a mi mascota, que es una pincher, que estuviera conmigo la noche siguiente, porque pues ellos son muy sensibles a este tipo de cosas. Entonces, siempre a la misma hora, como la madrugada, veo a la perrita en la esquina de mi cama, mirando en dirección hacia el closet y moviendo la cabeza, pues muy, muy extraño. No ladraba, no nada, y cuando ella sintió que yo me levanté, ella se vino hacia el lado de mí y empezó a latir. ¿Sí? Yo traté de calmarla, no pude, encendí la luz, no pude, y siempre es ahí. Hemos hecho limpiezas, hemos hecho oración, pero siempre la energía se centra ahí. Entonces yo empecé como a indagar si era que de pronto acá en este terreno había algo, y dicen que a este sector llevaban la gente del centro o llevaban la gente de otras partes de Villavicencio y las desaparecían aquí. ¿Sí? Yo sé
que es una presencia masculina, porque los murmuros que yo escuché ese día son de un hombre. Y siempre que me ocurre eso, mi hija que ya tuvo una experiencia, porque ella me dijo, mamá, yo siento algo raro cuando yo me acerco ahí. Y ese día, en la noche, ella sintió y vio, ¿sí? Siempre es ahí, hemos tratado de cambiar de habitación y siempre se manifiesta. Ya otras personas de mi familia empezaron a sentir esa misma actividad paranormal. Es un hombre el que aparece allí, de un origen desconocido, porque pues acá no hay a quien preguntarle de pronto qué tipo de persona era o si había fallecido en el lugar, pero es un hombre. Y lo más tenebroso es ver en las mañanas que el closet quedó cerrado y las puertas al otro día amanecen abiertas. Al día de hoy sigue existiendo este tipo de actividad paranormal, ya ha bajado un poco, han tratado de llevar a alguien. No he sentido más, sino que mi preocupación es si está ligado a un tiempo en el que tuve que estar de visita en el hospital y un día en la noche yo sentí que alguien me llamó por mi nombre, una voz masculina me dijo, Diana. Entonces yo pensé que era mi hermana, que en ese tiempo estaba en cama. Sí. Y salí a mirar a todo lado porque yo dije, no, fue mi hermana que fue una hombre, yo estaba como quedándome dormida. Y yo salí y en la dirección en diagonal a la habitación de mi hermana había un señor y el señor me decía, ayúdeme, no me dejen morir, llame a las enfermeras. Yo llamé a las enfermeras y 2 días seguidos de que tuve como el encuentro visual con el Señor y que el Señor me pedía que lo ayudara, entonces murió el Señor. El Señor estaba en unas... O sea, usted llega a la conclusión que el señor que vio usted en ese hospital de pronto fue el que se fue con usted para la casa. Y pues ahí pues tengo 2 hipótesis, la que te comentaba que decían que las personas que desaparecían y las asesinaban en este sector que eran potreros, o pues esa entidad, aunque yo siempre he sido muy sensible a esas cosas, he tenido muchos déjà vu, he tenido cosas así, digamos, como que han pasado cosas que yo le he mencionado de pronto a mi mamá, que es la que más le cuento las cosas, y luego pasa. Mi respeto para usted, primero que todo, la admiración que le tengo es fuerte. Muchas gracias. Uy, te cuento que estoy aquí que casi no puedo hablar porque llegó mi turno. No son nervios, sino que soy una persona, a veces me cuesta decir lo que soy, pero hay que aceptar. Soy médium, soy tarotista y hacía quiromancia. Ok. Todo comenzó, te voy a contar una historia desde dónde comenzó mi don para lo que he ayudado, porque ayuda a mucha gente sin nada a cambio. Tenía la edad de 11 años, yo soy del departamento de Nariño, Barbacoas, Costa Pacífica. Pucha, que yo hablo y se me hiela el cuerpo. Y la verdad, pues, yo viví una situación muy crítica por allá, con mi papá. Yo solamente tengo papá y mi papá se iba a veces varios días y me dejaba en la finca. La casa más cerca a mi casa quedaba 1 hora en esa vereda, ni siquiera quedaba retirado de la vereda. Entonces, una vez yo fui a cortar leña y porque había un señor
vecino que pues, como llegó ahora, que él era motosierrista, o sea, que corta madera. Y yo iba por ese camino y cuando hice una trampa que era para matar venado. Y entonces, que se la hacen con escopeta. Todo comenzó porque el disparo tenía que darme en el pecho. Y recuerdo tanto que cuando se accionó la escopeta, se detuvo el tiempo, se detuvo todo, o sea, se detuvo todo, con decirte que yo di la vuelta y cuando no sé por qué se me vino eso, siempre lo he dicho, siempre lo trato de pensar, que dije yo, los niños, los ángeles, los boté. Y yo miré cómo la bala de la escopeta, digámoslo así, es una escopeta 16, venía pero lentamente, o sea, una escopeta, un disparo es muy rápido. Yo alcancé a caminar, crucé, llegué a donde estaba la trampa, no sé en qué momento, entró el disparo en vez del pecho o la cintura, que era lo más bajo, me llegó a la pierna derecha, al frente, en la canilla, no sé cómo se dice, yo soy un poquito tosco, soy campesino para hablar. Y yo seguí caminando 15 metros cuando sentí que hizo y ¡boom! Sonó el disparo. Cuando sonó el totazo de la escopeta, yo ya había recorrido 15 metros y comencé a gritar, pero yo no sabía por qué gritaba, no sabía que era una escopeta, o sea, no, estaba como confundido de todo. Y ya salió la gente a ayudarme y bueno. Ahora sí, para comenzar. Después de ese disparo, después de eso, comencé a sentir, a ver cosas, a escuchar, a ver. Digamos, puedo a veces predecir cuando una persona que le queda mucho o poco tiempo de vida. No exactamente, digamos, esa persona entre un trayecto de tantos años o tantos meses muere. ¿Y cómo hace eso? ¿Con solo verla o pidiendo algunos datos? ¿Usted ve una persona y dice, uy, esta persona muere en poco? Solo verla. ¿Pero en persona o también en redes sociales? Digamos, escuchándote ahorita a ti, puedo conectar. Obviamente que he cambiado bastante. ¿Me voy a morir dentro de poquito? No, unos 20 años más. Bueno, poquito, o sea, como a los 60 me muero. Pero venga, Billy, le hago una pregunta. Es interesante lo que usted dice. Al tener ese don de saber cuándo va a morir alguien, vuelvo a lo mismo. ¿Es porque el futuro está escrito? No sé, pues mira que yo siempre dicen que hay tener un don es una bendición, pero no es así. Mira, es bueno, entonces, de tantas cosas que he ayudado, hace poco yo salí, de hace 3 años, salí desplazado de mi tierra, estuve en Cali, yo tenía una pareja, y me acuerdo que fui por un barrio, no me acuerdo, era por una invasión, y él me dijo, por aquí vive aquí secuestró una niña. Y dije, sí, la niña tenía 9, 10 años, tenía un vestido blanco cuando la secuestró, un peinado así. Y el man quedó, ¿qué? O sea, pegó un grito y yo quedé como asustado. O sea, porque fue toda la información que me llegó en el momento. Y él dijo, sí, ella estaba peinada, pero es que se me está removiendo todo, si espera que se me mueve todo el cuerpo. Y cuando yo le dije, espérame, porque sentí feo, y llegué a la casa y volví y me preguntó si le dije, ella está en un río así, está por una avenida, sé que ahí pasa es un puentecito, ahí, lo recuerdo como si fuera ayer.
Le dije, dígale a la mamá que ella está el cuerpo ahí, está dentro de un costal. Que han pasado por ahí, pero como está dentro de un hueco, el árbol es hueco. Y le dije más o menos el lugar. Y le dije la dirección cómo es. O sea, Y entonces, le dijo todo para que encontraran, y al final le encontraron el cuerpo. y al otro día, dicho y hecho, lo encontraron. 10 años desaparecía la muchacha, la niña. Billy, le hago una pregunta para ir con la última historia de otra persona, y es ese don que usted tiene, exacto, de ver cuándo alguien puede fallecer, si dentro de poco, dentro de mucho, comunicarse con seres fallecidos, ver cómo vio el cuerpo de esta mujer. ¿Usted por qué cree que hay personas como usted, Billy, que tienen, llamémoslo, ese sexto sentido? ¿Quién se los otorga? ¿Un Dios? ¿O usted qué ha analizado, ya que usted tiene ese don? ¿Quién le dio a usted esto? ¿Es hereditario? ¿A qué conclusión llega? Bueno, mi papá, es que lee la mano, es que, porque hoy en día, digamos, si fuera algo de poder, yo se lo doy a los ángeles. Obviamente, si no vamos a la parte católica, dice que en San Juan dice, nadie viene al Padre sino por mí, y los ángeles son intermediarios, ¿no? Y es que yo creo eso. ¿Y qué te digo? Entonces, yo puedo, como te digo, puedo ver, puedo escuchar. Es algo que lo he perdido el año pasado por algo que me pasó muy grave. He perdido como ese don, pero aún así, cuando toco una persona, y hoy en día es como más de repente, no soy tan fuerte como era unos 2 años atrás. Voy a decir cosas que solamente tú sabes, como así. Lo que sí te puedo decir aquí como para que es que tienes, no sé si alguien te da una protección o qué será, porque alguien para que entre en ti es muy difícil. Tienes una protección o algo así, pero alguien te protege o te dieron, o estás cruzado, no sé, pero sé que eres muy fuerte en esa parte. Dani, yo soy del Cauca, ¿no? En ese tiempo vivía en una vereda, en un pueblito por allá. Entonces, yo dormía con mi abuela en ese momento, en ese tiempo dormía con mi abuela y a mí me dio parálisis de sueño. Yo en ese momento pues era escéptico, no sabía nada. Me pareció ya raro el día de que instalaron una lámpara fuera de de la casa, y yo ya podía, cuando quedaba así, pues que no me podía mover, que no podía escuchar a mi abuela roncar y veía la luz que entraba por la ventana. Y ahí ya empecé, yo dije, uy, esto está raro, ¿qué pasa? Esto ya no es un sueño, ya no es una pesadilla. Y mis padres, pues yo no creyeron, ya me dijeron, venga a verme cerca de nosotros. Aún así pasaba ya el momento que ya reaccionaba, les decía, venga, me pasó. Mi papá pues salía a mirar si era algo, una bruja o algo que estuviera por ahí cerca de mí, pero nada pasaba. Bueno, un día llegó una tía, le comentaron eso, le dijo, venga, por allá donde yo vivo hay una señora buenísima, ella atiende jóvenes que le han hecho alguna hechicería o cosas así. Bueno, ese día yo, como que nada, pues la verdad nunca vi nada, solamente me quedaba ahí, pues, como dice el dicho, tieso, que veía la luz, pero nunca vi algún espíritu, ni sombra, nada. Entonces, yo como estoy incrédulo, me fui para allá. Ese día llegamos a las 7 de la mañana donde la señora tenía una cantidad de gente pues ahí esperando ese día desde las 7. Ya cuando llegó la hora de atenderme a las 7 de la noche. Bueno, ya llegué en la señora, le comenté, dígame qué le pasa. Le digo, no, mira, es que yo duermo y un momento a otro me quedo tieso, pero yo soy consciente, puedo ver y escuchar. La señora me dice, listo,
le dice al ayudante, llega la señora y dice, hágame el favor, y me trae el santo. Cuando va llegando el ayudante, va llegando con la Virgen, que carga, o sea, una reliquia, pues, que carga al Jesucristo, al niño Jesús. Entonces ella me dice, y bueno, y antes de eso llega una señora con un joven, y el joven ahí todo demacrado, que parece como que lo hubiera azotado, todo desmayado, ahí medio reaccionaba, y ella le dice, vea, por favor, doctor, ayúdeme, mire mi hijo que tiene, vea lo que le está pasando. Y la señora le dijo, espéreme, que lo que él tiene es peor lo que tiene su hijo. Imagínate, un man que está ahí tirado y dice que yo tengo algo peor que ese man. No, yo dije, uy, aquí qué pasó, susto ni el berraco. Bueno, entonces ella empezó a decirme qué le pasaba, y yo le conté pues que solamente era eso, que solamente me quedaba tieso, pero pues yo escuchaba. Entonces ella me dijo, coloque la mano aquí a la Virgen. Yo le coloqué la mano a la Virgen sobre la cabeza. Ella empezó con unos aceites, no sé si tú has escuchado por acá, o Cabuga vende un aceite que le dice el Señor de los Milagros. Empezó a hacerme cruz en las muñecas, acá en la espalda, en la frente, y empezó a nombrar al de abajo con diferentes nombres, pues, y decirle que Luzbel, decirle que tú fuiste el ángel más lindo de Dios, que estás haciendo, que bueno, empezó a nombrar el de abajo pues como con 4 nombres, y yo en ese momentico estiré los pies y me quedé tieso, quedé totalmente tieso, y ella tenía la mano cogida a la derecha mía y yo se la apreté durísimo, pero yo en ese momento, Dani, totalmente no era yo, lo único que yo quería era sentir, pero mi cuerpo totalmente lo manejaba no sé qué. Ella cuando empezó a decirme, quiero que me digas qué pasas, Dios, tú eres el ángel más lindo de Dios, pide perdón. Un momento, Dani, yo empecé a carcajearme, pero yo creo que ni la acción más graciosa que haya visto en mi vida me ha salido para que yo me ría así. Entonces, yo empecé en el momento cuando ella me decía que yo te quiero, que yo te adoro, que por favor pide perdón, yo empecé a llorar. Yo sentía que me salían lágrimas y yo los ojos me parpadeaban, no los podía abrir, pero una carcajada y ahí tieso totalmente, lo que me pasaba anteriormente tieso. Yo en ese momentico hacé cuenta como si estuviera pues, yo creo que sentado en mi cuerpo por allá en alguna parte, nomás esperando que a lo que pasaba. Sentir, sí, escuchar y todo, pero total control de mi cuerpo. Ella me habló, ya el rato pasó, yo me sentí totalmente cansado, parece como que estuviera cerca, como cerca de un fogón, una fogata horrible. Bueno, entonces ella llegó y me dijo, ya después yo le dije que qué pasaba, que era esto, dijo que era un espíritu que se me había ingresado, que lo tenía, que todos tenemos alguien que siempre está ahí pendiente y que por alguna forma o acción que yo había hecho, este espíritu había venido a mí. Entonces ella me decía que si yo había practicado alguna clase de rito o alguna cosa, le dije que nada, que lo único que yo escuchaba era el cartel. Dijo, eso es lo que está trayendo a ti. Yo le dije, ¿cómo así? Le dije, es que a mí o sea, me gusta, me da curiosidad. Entonces ella lo que me dijo en el momento, me dijo, mira, así usted cree en Dios y Dios te ayuda y te colabora, al tú creer en otras cosas, también van a llegar a ti, dice. O sea, si tú tienes fe en algo, esas entes están esperando de que alguien les dé cabida y tú diste cabida, porque tal vez cuando en tu momento tú sentías miedo, veías algo y tú te lo imaginabas, de alguna forma. Eso es lo que me dijo esa historia. Tiempo después de que me hizo ella, me dijo, duerme con un trapo rojo en el pie izquierdo y uno blanco en la derecha. Ya después de un tiempo sentía que algo llegaba
como algo oscuro a mi cuerpo, pero me activaba de una, no dejaba pues de que, como anteriormente, que se quedaba hasta que, mejor dicho, tieso, pues, ya eso pasó. Eso fue en el año 2006 y esa pues fue mi historia. Algo fue bastante crítico que me hizo, digamos, más creer en Dios, porque pues si un mal existe Dios. Y siga oyendo este programa y verá que le aparecen las cosas, Cristo, como le dijeron. Gracias. Sí. Un abrazo Dale, grande. Dani. Chao, mi hermano. Bueno, ahí está, mucha gente cree, como cerraba en la historia, que por oír este tipo de programas, por ver películas de miedo, por toda esta cosa, se atraen esos espíritus, ¿no? Se atraen esos seres demoníacos y todas estas entidades. Yo solo les digo, si esto sucediera, yo no podría dormir tranquilo.